Dios le bendiga, hermanos. Amén. En serio, de verdad, yo deseo que Dios le bendiga. Amén. Yo no puedo decirle que ustedes que se ven hermosos. No, ustedes son hermosos. En el libro de Cantar de los Cantares, el Señor le dice a la tsunamita: hermosa mía, paloma mía, que habitas en escarpados parajes, quiero oír tu voz. Quiere decir que Dios te está diciendo que quiere escuchar tu voz, porque tú eres hermosa de Él. Mire, cuando usted haga esos poemas, eso es verdad. Es verdad, ¿eh? Tremendo. Mire, estoy adoptando para mí una expresión que escuché de alguien de éxito. Ustedes saben que hay diferentes maneras de medir el éxito, ¿sí o no? Una gente que muy influyente. Y una vez lo estaban entrevistando y le preguntan: ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave del éxito? Y él le dice: bueno, cuando estoy con alguien que no quiere entender, yo le digo: tú tienes la razón. Y le dice el entrevistador: espérate, pero eso no está bien. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que no tiene la razón? Tú deberías... Entonces le dice: usted tiene la razón. Sí, realmente, como el apóstol Pablo dice, que no iba a perder tiempo con la gente. Bueno, ustedes no quieren entender, ¿no? Bueno, pues yo no voy a perder tiempo con ustedes. Y desde esta mañana, mis amados, yo amanecí con una canción. No, yo no la voy a cantar. ¿No? Después se van de una vez, hermano. Si yo la canto, se van. No, el hermano, el director de sonido lo tiene por allá. Pero lo soy honesto, durante la semana pasada hemos tenido una semana de trote. Hablaba con Isaac anoche y le decía: varón, tiene que descansar un chin, tal cosa. Varón, pero sí, hay que cumplir con el deber del trabajo y justificar el salario. Hay que ir al trabajo que usted esté cansado, tenga sueño, lo que sea. Y si te llaman, que hay una paciente, o me llama el colega: mira que hay que operar a un paciente, ¿qué hay que hacer? Hay que arrancar para allá. Y por eso decía en la escuela dominical, parte de eso, y uno no ha sacado ese tiempo de verdad, de estar con Dios y preparar un mensaje para ustedes. Y cuando iba a salir a la escuela dominical, le digo yo a mi esposa: tengo que irme, tengo que dar clase de escuela dominical, pero del mensaje ni una palabrita. Dice: pero ni una, no, nada. Cuando yo te digo nada, es nada. Dice: pero háblale de una de las parábolas. Pero hay muchísimas parábolas. Todavía Dios no me ha dicho con ella que parábola. Si Dios me está mandando a decir que hable de una parábola, que me diga cuál, ¿verdad? Porque para uno hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero amanecí con una canción. Yo quiero que la escuchemos, meditemos, reflexionemos en eso. Porque es algo que mencionaba tal vez en la escuela dominical. ¿Cuántos de los que están aquí creen que tienen la mente de Cristo? Si le digo la otra palabra que dije en la escuela dominical, se me agachan. ¿Verdad, hermana pastora? Va a ver, ponle la canción ahí, vamos. Y cada uno siéntala en su corazón, cántela. Pónsela ahí que yo la oigan y yo también, porque como la bocina están para allá, yo no la oigo. Oiga bien, oiga. Esos son los hijos, los padres. Si su hijo no quiere ser como usted, yo le contesto que con su almohadita se recuesta a mí y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Usted se sabe el coro, las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él verá ser como un padre que vive. Quiero ser un buen para Dios. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, ayúdame. Porque quieres ser como yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame. ¿Cuánto quiere ser imitador de Cristo? Que pueda entender
porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿De quién? Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor. ¿Por qué? Pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Aleluya. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo decía eso: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El principal ejemplo que nuestros hijos van a ver y deben de ver es en la casa y es de los padres. Y realmente nosotros como padres tenemos problemas. Y más si son líderes, ¿verdad? Porque consideran, sienten, perciben que el ministerio, que el liderazgo le quita el tiempo que le corresponde a ellos. Y en muchas cosas tienen razón. Porque no sabemos administrarnos nosotros, ¿verdad? Como líderes, como cristianos. La canción y lo que le menciono no tiene nada que ver con lo que voy a compartir con ustedes. Pero hay una palabra que sí nosotros utilizamos de manera indistintamente, ¿verdad? Y es la palabra razón y justificación. Nosotros queremos compartir hoy la diferencia entre la razón y la justificación. Y vamos a hablar desde el punto de vista filosófico, vamos a hablar de filosofía. Oye, que Julio hablando de filosofía. Un tipo tan acelerado y cosas. Los filósofos no son muy prácticos, son muy teóricos, ¿verdad? Pero vamos a ver la diferencia. Y aunque hoy en día uno lo usa así de manera indistinta, como si fueran sinónimos, la filosofía, en la lógica, existe una gran diferencia fundamental en lo que es la razón y lo que es la justificación. Y ambos conceptos vamos a tratar de definirlo así. Lo voy a hacer de una manera rápida, porque así de rápido fue que me subí y comencé a escribir allí arriba, ¿de acuerdo? Miren, la razón explica por qué ocurrió algo. ¿Qué yo dije? La razón explica por qué ocurrió algo. Mientras que la justificación demuestra que eso ocurrió, que eso que ocurrió es lo correcto, es lo que es válido. Ya ahí comenzamos a ver la diferencia entre razón y justificación. La razón es el por qué, es algo causativo, es decir, una causa, es algo motivacional.
Una razón es simplemente un motivo o una consideración que lleva a una persona a creer algo o actuar de una manera. Yo hice esto porque, ¿de acuerdo? La razón explica el por qué ocurre algo. Quiere decir, por ser puramente subjetiva, la razón es subjetiva, no es real. Es algo personal, incluso la razón es a veces errónea, es equivocada. Y eso explica el origen de una acción. La razón explica una creencia. Quiere decir que todos los actos humanos, todo lo que nosotros hacemos tiene una razón. Puede ser positiva o negativa, puede ser buena o puede ser malo, pero una razón, ¿sí o no? ¿Y por qué tú te metiste a robar? Bueno, porque, ¿verdad? Esa es la razón de. No es válido, ¿verdad? ¿Y por qué tú peleaste con fulano? ¿Por qué insultaste? Porque está diciendo el por qué ocurren las cosas. Eso es para que vayamos entendiendo. Y una de ellas, por ejemplo, los estudiantes. Cuando estamos estudiando, un estudiante decide no estudiar antes de su examen final porque le gustan los juegos, ¿verdad? Y comienzan a jugar. Y por eso, el celular chateando, ahí, viendo reels y viendo de todo, Facebook, Instagram. Y no estudió simplemente por eso. Quiere decir que el estudiante no estudió porque jugó. La razón de su conducta, ¿cuál fue? Su deseo de divertirse. Esa es la razón. Ahora, cuando hablamos de justificación, la justificación es un tipo de razón, pero una razón especial. No sé si me están agarrando. La justificación es un tipo de razón especial que ha sido evaluada esa razón y cumple con un estándar de validez sólida, lógica, moral, y hay evidencia para decir, no, esto se está justificado que se haga esto o que se diga lo otro. Eso es, vamos viendo la diferencia. Significa la justificación probar que una creencia o que una acción, algo que usted hizo, está respaldada por hechos, por normas, por argumentos correctos. Eso es una justificación. Voy rápido, pero vayan agarrando ahí. Y cualquier cosa ustedes oyen el audio después cuando Eliezer se lo pase. ¿De acuerdo? No sé si me van cogiendo el hilo. ¿De acuerdo? Es un argumento correcto. La justificación hace una evaluación de la calidad de la razón. Y no es suficiente con tener un motivo. Ese motivo debe ser justo, debe ser lógico y debe ser demostrable dentro de un sistema. ¿Por qué usted dobló el semáforo en rojo a la derecha? Bueno, porque la ley establece que esto, yo puedo doblar a la derecha y cualquier cosa que vaya, tengo que ceder el paso. ¿Entendemos más o menos la idea? Eso es algo que nosotros vemos. Ahora, si usted dobla a la derecha, donde dice no doble a la derecha, usted tiene un problema serio si tiene un AMED, un DGC. DGC como que zona de digestión, algo así. Pero volvemos otra vez al ejemplo que le mencioné del estudiante que se quedó jugando, chateando, ¿verdad? Su box ahí. El estudiante tenía una razón. ¿Cuál era su razón? Jugar, divertirse, ¿verdad que sí? Eso es una razón, pero no tenía una justificación, no tenía un argumento válido, no tenía un argumento correcto, ¿verdad? Que valide ese descuido de su obligación de cumplir con su deber, ¿verdad? De estudiar, su deber académico. La justificación, vuelvo y le digo, es una razón, pero no toda la razón es una justificación. ¿Entendemos eso? Otra vez se lo voy a decir. ¿Cómo fue? Yo dije. Porque una justificación es una razón especial, que es lo correcto, demostrable, bajo un sistema, bajo una norma. Ahora bien, las razones pueden ser totalmente subjetivas, pueden ser totalmente irracionales. Por ejemplo, el miedo es una
razón, ¿verdad? El capricho es otra razón. Hay gente que por capricho viven comprando cosas y viven comprando cosas, ¿verdad? Y hay otros que dejan de hacer cosas porque tienen miedo. Muchos tienen miedo ¿a qué? A fracasar o a equivocarse. Como el que inventó la bombilla, Thomas Alva Edison. Le dijeron, pero que se diera por vencido, que se diera por vencido, que se diera por vencido. Que ya había probado 2000 cosas que fracasó. No, yo aprendí 2000 formas de cómo no se hace una bombilla. ¿Ah? Entonces, razón y justificación son dos cosas diferentes. Las justificaciones aspiran a ser objetivos, a ser aceptables para los demás bajo un criterio común. Entiéndase, un criterio de la lógica, un criterio de la ley o bajo el criterio de la ciencia. La ciencia tiene evidencia. Bueno, yo hago esto porque la ciencia ha demostrado aquello. ¿Estamos entendiendo? Y a veces usamos la razón y la justificación como que es lo mismo. Una es subjetiva y la otra es correcta, es muy objetiva. La justificación busca defender o validar que ese punto de vista es correcto. Pregúntenle a los abogados, ¿verdad, hermana María? La justificación es demostrar que las cosas fueron así por esto. ¿Por qué ocurrió aquello? Por esto, con la evidencia. Vamos a buscar los testigos, vamos a buscar los videos, vamos a recoger las evidencias. Entonces, hay una justificación de ese hecho. Otro ejemplo, ya le puse el ejemplo de los estudiantes. Yo me acuesto tardísimo por estar viendo serie de televisión. Me acuesto a ¿cuánto? A las 3, a las 4 de la mañana, pero tengo que levantarme a las 7 para irme a trabajar y llego tardísimo al trabajo. ¿Hubo una razón? ¿Hay justificación? Esos son dos ejemplos, el estudiante y el hombre que llega tarde a su trabajo. ¿Cuál fue la razón por la que llegó tarde al trabajo? Porque se quedó durmiendo. Se quedó durmiendo un pis y corre, ¿verdad que sí? La justificación es un argumento que no es válido para llegar tarde y cumplir con su responsabilidad, su compromiso laboral. Una razón, una justificación. Pero si se le dañó el carro en el camino, ¿verdad? Salió a tiempo, hubo un choque, un congestionamiento del tránsito, ahí hay una razón especial, entiéndase, una justificación. Eso es desde el punto de vista filosófico, lo estamos viendo, ¿verdad que sí? Ahora vamos a hacerle un enfoque bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia de la razón y de la justificación? Desde el punto de vista bíblico, la diferencia entre la razón y la justificación no es tan superficial, es profunda la diferencia. Y la Biblia establece la diferencia entre la razón y la justificación. Eso divide lo que es humano y lo que es divino. Desde el punto de vista bíblico, mi amado. Número 1, podemos decir que las razones nacen de los motivos, de las intenciones del corazón del hombre. Mientras que la verdadera justificación es una declaración legal y soberana de Dios. Ahí está la gran diferencia y hay una diferencia abismal. Así es que la Biblia establece diferencias muy claras a través de la naturaleza humana y a través de la gracia divina de Dios. Hay diferencias muy claras. Por ejemplo, las razones del hombre son motivos del corazón. Y ustedes lo han leído en la Biblia. En la Biblia las razones representan los argumentos, las excusas, la lógica humana. El hombre siempre tiene la razón. Cuando usted pone la razón de Dios y la razón del hombre, Dios sale perdiendo porque el hombre quiere poner por delante sus intereses más que los intereses de Dios. Así es que ya ustedes pueden imaginar
Siempre el hombre tiene una razón para querer justificarse, para justificar su comportamiento. Nosotros todo lo hacemos para justificar nuestras acciones delante de los ojos de los demás. Y esas razones muchas veces están, podemos decir, nublando nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento está nublado por causa de nuestra naturaleza caída, por causa del pecado. Y por eso queremos siempre dar una razón, no una justificación. Si el hacer me ayuda allá arriba, vamos a ver abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 21. Proverbios 21, verso número 2. Proverbios 21, 2. Vladimir tiene por ahí un micrófono cerca para que me ayude a leer ahí Proverbios 21, verso número 2, para que quede registrado en audio. ¿Verdad que sí? Amén. La palabra del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Oiga bien, quiere decir que Proverbios 21:2 dice que él tiene sus razones, pero Dios evalúa el peso real de eso. Ahora fíjense lo que dice Proverbios 14, verso número 12. Proverbios 14, verso 12. Si estamos hablando de razón y justificación, la diferencia que hay tan profunda entre lo humano, la naturaleza humana y la gracia divina. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La razón del hombre puede ser lógica y bien fundamentada, pero no tiene validez divina. Al hombre los caminos le parecen rectos, y allá al final él cree que se la está comiendo, pero al final camino de muerte. Quiere decir que hay un problema bastante serio, una consecuencia, porque no es lo correcto. Así es que ustedes pueden tener en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, allí tienen un buen ejemplo. Ese ejemplo es del rey Saúl. En ese capítulo se narra la historia de cuando Dios le dio una ordenanza al primer rey de Israel de que exterminara, que acabara, ¿verdad?, con una nación perversa, pecadora, idólatra y que hacía de todo. Pero dice que no dejara nada. ¿Y qué hizo? Ustedes leen la historia, 1 Samuel 15, ustedes lo van a ver que dice que cuando el profeta Samuel iba a hacer sacrificio y esas cosas, y Samuel no llegaba y no llegaba. Y cuando llega un momento, el profeta, oye, ¿qué hiciste? Sí, no, yo acabé con todo. Y mira, y agarré preso a los 2 reyes. Pero Dios no le dijo eso. ¿Cómo hace? Oye, es la primera vez que yo veo en la Biblia a Samuel quillao. Chun, chun, chun. Y lo degolló. Y se oye por ahí, no, yo sacrifiqué todo. ¿Y qué es eso? Y estoy oyendo, es una balsa de vaca. No, lo que pasa es, él está dando su razón. No, yo cogí lo mejor para hacer el holocausto, el sacrificio a Jehová, que yo qué, por la victoria. ¿Dando qué? Una razón, la razón del hombre. ¿Y qué le llamo en Proverbios 14:12? Que hay caminos que al hombre le parecen y su fin. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender de esto. La justificación de Dios, la validez por la gracia. Bíblicamente la justificación viene de una palabra griega que no es un argumento humano. Es el acto por el cual Dios declara que un pecador lo declara como justo y libre de toda culpa. Ninguna autosuficiencia o autojustificación funciona ante el tribunal de Dios. Quiere decir que ustedes ven lo de Saúl. En Lucas capítulo 16, verso 15, ahí habla de una autojustificación. Vamos a ver qué dice, hermano
Vladimir. Lucas 15, 16, 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Oigan eso. Jesús le está hablando de la justificación del hombre, es decir, sus razones. Y la autojustificación humana es abominación delante de Dios. No confundamos la razón con la justificación. Miren lo que dice Romanos 5, verso número 1. Esa sí ustedes se la saben. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucharon bien? Tenemos paz para con Dios. Es porque la justificación es algo que viene de Dios, no es algo de la naturaleza humana, mis amados. Fíjense, ahora nosotros vamos a tener una lectura en Mateo 25, desde el verso 14 al 30. Yo voy a apelar un poco de paciencia de ustedes. Es una historia, una parábola que tenemos registrada allí. Uno tiene que acogerse, ¿verdad? Y Dios le dijo, habla de una parábola. Pero que quería darle las pinceladas desde el punto de vista filosófico, humano, de la razón y la justificación y el enfoque bíblico. Pero ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice para nosotros. Vamos a ver Mateo 25, versos 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea Dios. Cuando leemos eso despacio, mis amados, a uno tiene que darle como eteriquito. Yo sé que todos nosotros hemos escuchado con frecuencia y hemos leído bastantes veces esa parábola. Si alguien no la ha escuchado, bueno, pues ya la escuchó. Ya no hay justificación, ¿verdad? Tiene una razón, pero no justificación. Miren,
esta parábola de los talentos viene siendo y representa una de las enseñanzas de Jesús más conocidas ¿de qué trata? Sobre la responsabilidad, trata sobre la mayordomía y trata sobre el servicio activo. 3 cosas. ¿Cuáles fue las que mencioné? Responsabilidad, mayordomía y servicio activo. Y eso lo hacemos mientras esperamos el regreso del Señor. Esa parábola no es para hacerse nada aquí. Eso es que vamos a estar en el tribunal de Cristo para recibir según hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Número 1, para que veamos ahí despacito. Ustedes ven que en el versículo 14 comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, ¿verdad?, llamó a su siervo y repartió sus bienes. Quiere decir que número 1, el rico se va de viaje y confía sus bienes, ponga atención, según las capacidades. Según las capacidades, según los talentos, las habilidades de cada uno. Dios no te va a mandar a hacer algo que Él sabe que tú no puedes hacer. No va a permitir pruebas a tu vida que tú no puedes soportar. Ustedes lo han visto, lo han leído en el libro de Santiago, ¿verdad que sí? Que no, y Pedro lo dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Dice así, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que junto con la prueba nos dará también la salida para que podamos resistir. Quiere decir que todo lo que venga a nuestra vida, mi amado, usted y yo podemos resolver. Venga, Señor, el Señor sabe a dónde. Lo que yo no puedo soportar, y sabe que Isaac puede soportarlo, no, se la manda a Isaac y me libra a mí de ello. Pero lo que Isaac no puede aguantar, me mira a mí de lado, pero te puede, este flaquito, vamos a darle. Y esta historia, esta parábola de los talentos es para que veamos que el Señor reparte según nuestra capacidad. Quiere decir que aquí estamos conectando la razón y la justificación. Lo número 2, aparte de que el hombre rico se fue de viaje, confía sus bienes, los reparte según las capacidades, vemos que al primero le da 5 talentos y gana 5. Al segundo vemos que le da 2 talentos. El hombre se faja, trabaja y gana 2 talentos. Y al tercer siervo le da, ¿cuánto? 1 talento. Este por miedo, ¿qué hace? Lo esconde en la tierra. ¿Qué lecciones el Señor nos está dando en esta parábola? Con razón, justificación, poniéndolo de manera paralela, ¿de acuerdo? Lecciones clave para usted y para mí. Dicen que enseñando se aprende. Y el día que dejamos la ley del maestro dice que el día que dejamos de enseñar, al otro día dejamos de aprender. Porque ya no hay más nada que enseñar. Los talentos, mis amados. ¿Qué ustedes creen? Ustedes saben lo que era un denario, ¿verdad? ¿Un denario qué era? ¿Qué representaba el denario? Y el salario de un día. Y el talento, mis amados. Los talentos representan, aquí en la parábola, recursos divinos. En esa época, un talento, en los tiempos de Jesús, era una medida de dinero de gran valor. Y representaba el salario de 20 años de trabajo. ¿Cuánto? Multiplique, que usted gane el salario mínimo. Multiplíquelo por 20 años. 20 por 12, ¿verdad? Son muchos cuartos, juntos, y que te lo den juntos, oye, que te lo den juntos. Algo que tú quieras con ellos. Y después viene la repartición, bien hecho, buen siervo y fiel. Ven, gózate conmigo. O sea, vamos a gozarnos la ganancia y todo. Piensen, a uno le dieron 20 años de salario. Al otro le dieron 40 años de salario. Y al otro,
Mire, piense en número, mi amado. Piense en número. 20, 40, 100 años de salario. Multiplique su salario por 1.200 meses, ¿verdad? Son 100 años. ¿Quién va a vivir 100 años para gastar esos cuartos? Y que te lo den juntos. Así que imagínense. Salario de casi 20 años. Los talentos representan todo lo que Dios nos ha confiado. Muchos de nosotros no sabemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuál es si nos ha dado un talento, 2, 5, y qué hemos hecho con ese talento? Representa todo lo que Dios nos ha confiado. La vida, dones espirituales, capacidades, nos ha dado el tiempo, recursos naturales. Piense lo que Dios le ha dado a usted. ¿Y eso es para qué? Para que usted lo administre. Tenemos que identificarnos si somos de los 5, de los 2 o de un talento. Usted decide. Y ahí usted va a ver razón y justificación. Dios da según nuestra capacidad. El Señor no le dio, ustedes lo ven aquí, no le dio a todo por igual, ¿verdad que no? De diferente, según la capacidad, conforme la habilidad de cada uno de ellos. Y Dios no nos va a exigir, a mí no me va a exigir el fruto de nadie. Dios no me va a exigir a mí el fruto de Mackenzie. A Mackenzie no le va a exigir el fruto mío. Yo no sé si me están entendiendo. Sino conforme a lo que nos ha dado a cada uno. Dios no nos exige el fruto de otro, sino que nos exige la fidelidad con lo que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pensemos qué es lo que Dios nos ha dado. Tú tocas, tienes que saber qué tú vas a hacer con eso. Tú cantas, tienes que saber qué tú vas a hacer con eso. Tú danzas, tú tienes que saber, tú enseñas, tú tienes que saber qué vas a hacer con eso. Tú predicas, Dios no te va a exigir que enseñe, ni que cante. Porque el que no da, no puede exigir. Y como, claro, Dios puede hacer lo que quiera, pero Él no te lo va a pedir. Porque Él es un Dios justo. ¿De acuerdo? Dios es justo. Ahora, ya vimos lo que pasó con el de 5, con el de 2, con el de 1. Ahora vemos esto, mis amados. Ya vemos que Dios conforme a nuestra capacidad. La pasividad, ser pasivo. Ustedes sabían que la pasividad es un pecado. El silencio me gustó, quiere decir que la mayoría no lo sabía. Porque cuando usted dice amén, quiere decir que el ser pasivo, no dice la palabra de Dios que el que puede hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Y si usted puede hacer lo bueno y no lo hace, usted está siendo pasivo. Dios no lo está condenando a usted, ni a mí, soy yo mismo. Si yo dejo de hacer lo que debo y puedo hacer. La pasividad es un pecado. Y aquí vemos que el tercer siervo, él robó, el tercer siervo robó. Destruyó lo que le dieron. Malgastó lo que le entregaron. ¿Su pecado qué fue? No hacer nada. No hacer nada. Oiga bien, hermano. Usted tiene cosas que Dios te ha dado. Y usted sirve para algo, porque Dios no hace porquería. ¿De acuerdo? Dios lo hizo a su imagen y semejanza y ha puesto en usted su espíritu y ha puesto en usted la mente de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo es bruto? ¿Cuántos creen que Cristo es ignorante? ¿Cuáles de los que están aquí son ignorantes? ¿Y cuáles son brutos? Porque si usted tiene la mente de Cristo, usted no puede ser ni bruto
Ni puede ser ignorante. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez mi filosofía esté errada, tal vez yo te equivoco, tal vez tengo una razón, ¿verdad? No una justificación. No robó, no destruyó, no malgastó lo que se le dio. Su pecado fue no hacer nada. El que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para Dios, la inacción, hermano, la inacción es la pasividad. La inacción y la comodidad, el confort, su zona de confort, ¿verdad? No, aquí es que yo me siento bien, en esta pared, aquí yo predico, yo enseño, ¿verdad? Con aire acondicionado y cuando se ve la luz, se dañó la planta, abran la ventana. Pero esta es mi zona de confort, con calor y sin calor. Quiere decir que Dios aborrece la inactividad. Entonces la inactividad y la conformidad en el liderazgo, en nuestro barrio, en nuestras casas, en la iglesia, son formas de infidelidad. Estamos siendo infieles a Dios. Si Él nos ha entregado cosas para que las administremos y no las usamos. Somos infieles y Dios sigue siendo fiel. Pues nos sigue soportando. Dios siempre anda detrás de nosotros. A veces yo no entiendo eso. Y Él es que anda siempre detrás del hombre para bendecirnos. Hasta dice en Deuteronomio que las bendiciones nos caerán atrás y nos van a alcanzar y nos van a reventar de bendiciones. Pero nosotros seguimos siendo infieles. Y de ahí viene la otra parte. Y si no hace esto, pues entonces te viene la vejiga, dice. Sigue diciendo Deuteronomio. Las consecuencias, mis amados. Entonces tenemos que entender estas cosas. Es una forma de infidelidad. Y esta parábola que acabamos de leer de los talentos ilustra de una manera perfecta y clara el tema filosófico, el tema bíblico, como lo presentamos en el principio, ¿verdad que sí? Sobre la razón humana y lo que es el comportamiento del Señor, su gracia divina. Esto lo acabamos de leer y quédese con eso. Mateo 25, capítulo 25 de Mateo, desde el versículo 14 al verso 30. Llévese eso a su casa y haga, como que dice mi hermana Yudelka, como la vaca. No, era Esteban que decía, como la vaca. ¿Verdad? Vuelve y matica. Quiere decir que esto es para nosotros. El tercer siervo representa ante el Señor y le da una razón por su comportamiento, ¿verdad que sí? En su comportamiento le dice en el verso 24 y 25, y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoge donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento. Así que me lavo las manos, toma lo que es tuyo. Lo que tú me diste esto, toma lo tuyo. Eso vemos esto aquí. ¿Cuál fue la razón de ese tercer siervo? La razón humana. Tenía un motivo, mis amados, real. Tenía un motivo verdadero. ¿Dónde? En su mente. ¿Cuál era? El miedo. El miedo que tenía de perder el dinero, número uno. Y el temor por el carácter estricto de su Señor. Yo sé que tú eres así. Y el tipo dijo, se metió en miedo. Dos cosas. Miedo por perder el dinero y segundo, conociendo el carácter. Dios es un Dios de amor. ¿Y qué más? Porque a la gente le gusta la primera parte. Les gusta la primera parte. Y tenía una razón, ¿verdad? Era algo racional, era lógico. Pero tenía ¿qué? Una falta de justificación. Tenía una razón real. No, el Señor es así, así, así. Oye, si yo pierdo estos cuartos,
El tipo viene maceta, pone miñangala, fuángala. Pero tenía una falta de justificación. Su razón no lo justificó, como ocurre con muchos de nosotros. El Señor usó su propio argumento para condenarlo. Léanlo despacio para que ustedes vean. Su propia razón, el Señor lo utilizó para condenarlo, demostrando que sí, él sabía que era un hombre exigente. Ya él tiene, ¿de acuerdo? Y con más razón, él debió haber entonces puesto el dinero por lo menos en el banco. ¿Verdad que sí? Bueno, como este hombre es así, si yo gasto el dinero tengo problemas. Y si tal cosa, no, yo lo voy a... Su dinero, en vez de meterlo a la tierra, lo mete al banco. Y cuando él venga, en 5, 10, 15, 20 años, a plazo fijo, ¿va a encontrar qué? Más dinero. Cuando una vez encontraba un talento y cuarto, ¿verdad? No un talento. Un talento y cuarto o talento y medio. No podíamos decir que iba a ganar 2 talentos, pero pues no era negociar, era intereses. Quiere decir que Dios le presentó su mismo razonamiento, que de haber puesto el dinero, pues hubiese tenido los intereses. Quiere decir que su razón de no utilizar el dinero no tenía una validez desde el punto de vista legal. Para concluir, mis amados, nos vamos al contexto de reino. Porque en el verso 14 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y ahí tenemos la historia. En el contexto de reino, Jesús nos enseña que el reino no es pasivo. El reino es activo, es de acción. Por eso vemos muchos que decimos que creemos en el Señor, le servimos al Señor, que somos hijos de Dios, pero somos pasivos. No somos gente de acción. Ay, ¿por qué usted no sale a la calle a predicar? ¿Por qué usted no predica en su casa a su hermano, a su papá, a su mamá? ¿Por qué usted no comparte el plan de salvación en la escuela, en la universidad, en el trabajo? Ah, está prohibido. ¿Está prohibido hablar con alguien? Si está prohibido predicar, pues tú no te puedes parar en el trabajo. Miren, tal cosa, Cristo. Pero el que está al lado de mí, mira, tú sabes que Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Está prohibido tú hablar con alguien? No, eso es ley más que mordaza, ¿verdad? Quiere decir que esto nos enseña que Dios y el reino de los cielos no es pasivo. Nos ha dotado a cada uno de nosotros con recursos, capacidades y un llamado específico, mis amados, para nosotros transformar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro sector, nuestra ciudad. Para transformar, nosotros somos entes llamados a transformar. Si Dios nos ha transformado, porque usted no puede dar lo que no tiene. Lo segundo es que hay lo que llama la trampa de las excusas. Quiere decir que en la vida, en el liderazgo, en la familia, es muy fácil confundir la excusa de razones personales, con una verdadera justificación delante de Dios. Eso es fácil, y esa es la trampa. Por eso el diablo no nos pone las cosas difíciles, nos pone las cosas fáciles. Como que dicen en la pelota, cuando te la ponen una huevita, te la ponen así para que tú le des. Si te la pichan rápido a 95, tú ni la ves. Pero te la pone a 2. Ahí, para que tú veas la pelota y tú le des duro. El diablo trabaja de esa manera, nos la pone fácil, suave, y nosotros caemos en la trampa. No una ni 2 veces, sino muchas veces. Por eso nosotros debemos empezar a evaluar nuestra fidelidad. No el volumen, como en Mateo 25. No de que te dieron muchísimo, porque Dios es un Dios de cosas grandes y es un Dios de cosas pequeñas. Te hace el milagro que sea, pero es milagro. Quiere decir, no confiemos en el volumen.
al de 2 talentos no le exigió que produjera 10 talentos, ¿verdad que no? Sino que fuera fiel en lo que recibió. Y a veces nosotros nos paralizamos porque miramos los recursos del otro. Pero que aquel tal cosa, que aquella iglesia, que tal cosa, que el vecino, que aquel tiene una jipeta y yo tengo un motorcito. Pero el que anda a pie quiere tener un motorcito como el tuyo. Y tú estás mirando el que quiere un carrito, el que tiene un carrito. Pero el que tiene el carrito está mirando el que tiene la jipeta. Y el que tiene la jipeta está viendo el que tiene una avioneta. Y el que tiene la avioneta, ¿qué quiere? Un jet. El que quiere, confórmate con tu motorcito, con tu bicicleta, o el de Fernando, y el otro caminando. Un ratico a pie, otro caminando. Ustedes saben la cantidad de gente que quisieran caminar aunque sea cojeando. La gente que quisiera tener aunque sea un brazo robótico, una prótesis, y no la tiene. Alguien que nunca en su vida ha escuchado, le gustaría escuchar. Alguien que no ve, que nunca ha visto. Ustedes se recuerdan las historias bíblicas que les compartí los otros días, ¿verdad? De todos los ciegos. Y otro de nacimiento, que los otros podemos decir que perdieron la vista por algo. Pero allí especifica el nacido, ciego de nacimiento. Evaluemos, mis amados, evaluemos. Por eso el miedo nos paraliza por estar fijándonos en los demás. Y a veces tenemos razones, no justificaciones. De manera práctica, ¿qué tenemos que hacer? Dios no nos va a pedir cuenta por los problemas del país. ¿Oyeron? Dios no nos va a llamar, mira Albania, el país está hecho un desastre, tú tienes problemas, dame razón de eso. ¿Dios le va a decir eso a Albania? ¿O le va a decir a Vladimir, mira Vladimir, Santo Domingo Este se ha convertido en la provincia, en el municipio y la provincia más violenta, con más muertes del país? Háblame de eso, explícame, dame, no la razón, dame la justificación. ¿Ustedes creen que le va a pedir eso? Quiere decir que Dios no le va a decir a todos ustedes, vamos a ver cómo anda la iglesia, que la iglesia camina, no camina, avanza, no avanza, crece, no crece. ¿Se lo va a decir a ustedes? No. Le va a exigir lo que le ha dado a usted para que la iglesia sí crezca, para que la iglesia sí avance. Porque nosotros somos parte ¿de qué? De la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si usted es un órgano del cuerpo, tiene que hacer su trabajo. Tiene que realizar su función. No grabe esto, dale pausa. Una vez hubo una asamblea de todos los órganos del cuerpo. ¿Ustedes han oído eso, verdad? Porque Pablo hace esa analogía. El cuerpo. El cerebro quería ser mandamás porque es cerebro. Oiga, el cerebro era el cerebro. No, porque yo doy orden y todo el mundo va a hacer oído. Dice el corazón, no, espérate. Yo soy el que bombeo la sangre para que a ti, si yo no te mando a ti, ñangala fuángala, paralizado. Y dice el pulmón, espérate. Todo lo que tú mandas para allá pasa por donde mí. Yo saco el CO2 y meto el oxígeno. Y van órganos diciendo su trascendencia. No, yo soy la boca por donde entra la comida. No, dice el estómago, no, porque yo soy el que proceso, toma. Y van así los órganos. Y el hígado, no, yo soy la zona franca de todo lo que llega a los procesos. Dice el ano, no, el jefe soy yo. Mira, carajo, vaya, que yo que. No, yo soy el que mando aquí. Ay, un lío tremendo. Lo pusieron al menos. Está bien. Pasó un día,
2 días, 3 días, y el asno nada de trabajar. Mira, a tu trabajo, abre ahí. No, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Pasó una semana. Vayan pensando lo que Pablo está diciendo cuando hace la analogía del cuerpo. Y pasan 20 días, 25 días, y todo el mundo ahogando. Mira, tal cosa. No, yo no soy nadie, yo necesito. Y el primero en decir fue el cerebro. Mira, por favor, Anito, a tu trabajo, abre la puerta y el corazón y el pulmón. Y todo el mundo comenzó. Yo quiero saber quién es el que manda aquí, quién es el que manda. Tú eres el que manda, tú eres el que manda. Y cuando el alma abrió, ¡ay, qué alivio! ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Qué te enseña eso? No tenga a nadie al menos. Cada miembro del cuerpo tiene una función y es importante. Por eso el apóstol Pablo, esa analogía, claro. Esta es la versión Julio Gómez, ¿de acuerdo? Aquella es la versión Reina Valera 60. Por eso, mi amado, el que está al lado suyo es importante, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y es un representante de Dios porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y usted tiene que entenderlo por usted mismo, que usted tiene una función que el Señor ha delegado en usted. Por eso usted tiene que llevarlo a la práctica. Dios no te va a exigir, ¿verdad? Ni te va a pedir cuenta por el país, ni por la provincia, sino con el trabajo que tú tienes que hacer en tu casa, en la calle, en la universidad, en tu trabajo. Así es que tú vas a darle al Señor una razón o le vas a dar una justificación. Que Dios te bendiga.